Buenas tardes, en este video entonces voy a hablar de la macroeconomía tomando como base el modelo de flujo circular de renta. Entonces, ¿qué es la economía? La economía estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Hay tres fuerzas que mueven la economía, que son el incremento de la productividad, el ciclo de las deudas a corto plazo y el ciclo de las deudas a largo plazo. Una economía consta de transacciones, o sea, la economía consta de puras transacciones realizadas. Tenemos un gobierno que recauda impuestos y gasta dinero, y el Banco Central que controla el dinero y el crédito de la economía, influye en la tasa de interés e imprime el dinero nuevo. Bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos más en la macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Entonces, tenemos el PIB. ¿Qué es el PIB? Para medir el tamaño de la economía. Es el Producto Interno Bruto, es el valor total de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado. Bueno, entonces ahora vamos a hablar para qué sirve la economía. La macroeconomía, qué pena. La macroeconomía nos permite analizar de la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Un ejemplo es la estabilidad de los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de los pagos sostenibles y equilibrada. Las variables económicas son el nivel de precio, el desempleo, la balanza de pagos y el crecimiento económico. Bueno, los elementos de la macroeconomía son el crecimiento económico a largo plazo, que esto quiere decir el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Hablamos entonces de la productividad. Es el crecimiento de la economía que depende en gran medida de los avances en la productividad generada por su población activa. Ciclos económicos. Analiza las razones por las que la economía experimenta sus movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia concreta y estudia también las persecuciones en el PIB. El desempleo. La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. La inflación. También se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país. Las cuentas públicas. El peso del sector público en las economías suele ser elevado. Por tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía se presta atención especial al estudio del déficit o superávit público y a la evolución de la deuda pública. Vamos entonces a hablar un poquito de la macroeconomía keynesiana. Esta teoría fue propuesta por John Maynard Keynes, publicada en 1936, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Él propone el uso de políticas monetarias y fiscales para regular el bien de demanda agregada. Keynes propone en la teoría el aumento del gasto público para generar empleos hasta el punto de alcanzar el equilibrio. Y la macroeconomía de Paul Samuelson aplicó métodos matemáticos de termodinámica a la economía y señaló tres preguntas básicas que debe responder todo sistema económico, que son qué bienes y servicios y en qué cantidad se van a producir, cómo se van a producir y para quién se van a producir estos bienes.
Bueno, entonces ya vamos a hablar del flujo circular de renta. El flujo circular de renta explica el movimiento de dinero que pasa por mano de los diferentes agentes económicos que están presentes en una economía. Podemos entonces hablar del flujo real, que hace referencia a los factores de producción y a los bienes de servicio. Y podemos hablar del flujo monetario, que tiene que ver con el dinero que va desde unos agentes a otro a cambio de esos factores de producción o bienes y servicios. Bueno, un ejemplo es cuando, digamos, compramos una blusa, unos zapatos, existe un flujo real y un flujo monetario. En este caso, el flujo real es la blusa o los zapatos que nosotros recibimos, y el flujo monetario es el dinero que nosotros pagamos para obtener este producto. La economía está formada por empresas que producen y contratan personas y hogares a que comprar productos y trabajan para las empresas. Bueno, entonces acá en el flujo circular de renta vemos que al lado derecho están las empresas. Las empresas le pagan unos salarios a las personas a cambio de trabajo. También ellos pagan pues unos alquileres a propietarios de tierra locales, y también pagan intereses a las personas que prestan el dinero, es decir, el capital. En el lado izquierdo tenemos las familias que acuden al mercado de factores ofreciendo trabajo, tierra y capital. A cambio ellos reciben salarios, alquileres e intereses que anteriormente han sido pagados por las empresas. Siguiendo entonces a la derecha, de derecha a izquierda, las familias con la renta que ganan pagan en el mercado los productos a cambio de obtener pues un bien y un servicio que ellos desean. Y finalmente el pago anterior, lo que pagan entonces las familias en el mercado de productos va a parar a las empresas, porque estas son las productoras de los bienes y servicios. Y entonces en el medio de todo está el Estado. El Estado es el que recibe pues el dinero de los impuestos, y ya el Estado pues se encarga de distribuir ese dinero en pensiones, ayudas públicas, subvenciones, entre otras cosas.